En la historia del mundo automotriz hay decisiones que te dejan sin palabras. Decisiones que cuando las escuchas por primera vez piensas que alguien las inventó, que nadie en su sano juicio pudo haber firmado esa orden. Pero ocurrieron. Son reales. Y sus consecuencias todavía resuenan décadas después. Lo que voy a contarte hoy es una de esas historias. No es la historia de una empresa que quebró por la competencia. No es la historia de un producto defectuoso que arruinó una reputación. Es algo mucho más extraño y mucho más perturbador. Es la historia de una marca que fue destruida por las mismas personas que la poseían. Que tomaron algo valioso, algo que millones de personas amaban de verdad, y decidieron enterrarlo con sus propias manos. En 1981, Nissan Motor Company anunció que el nombre Datsun desaparecería para siempre de los mercados donde había dominado durante más de 20 años. No porque Datsun hubiera fracasado. Todo lo contrario. Datsun era en ese momento la marca de autos importados más vendida en Estados Unidos. Más que Toyota. Más que Volkswagen. Más que cualquier otro nombre extranjero que hubiera cruzado el Pacífico buscando un lugar en el garaje americano. Y aún así, la eliminaron. El costo oficial de esa transición fue de $200 millones. Algunos analistas dicen que la cifra real, contando ventas perdidas y participación de mercado destruida, se acercó más a los 1.000 millones. $1.000 millones para borrar un nombre que la gente quería. Eso es lo que vamos a explorar hoy. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué nos dice sobre la diferencia entre pensar como contador y pensar como alguien que entiende a las personas? Porque esta historia no es solo sobre autos. Es sobre lo que pasa cuando una empresa olvida que los negocios los hacen personas, no organigramas. Y es una de las lecciones más caras que cualquier marca haya pagado jamás. Para entender la magnitud del error, primero tienes que entender la magnitud del logro. Datsun no llegó a América con fanfarria ni con campañas millonarias. Llegó en silencio, casi con timidez, en 1958, con unos autos pequeños que los americanos miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Detroit estaba en su época dorada. Los fabricantes americanos producían máquinas enormes, poderosas, cromadas de arriba a abajo, con motores V8 que rugían como leones. Y entonces aparece este auto japonés, compacto, modesto, que parecía un juguete comparado con lo que salía de las líneas de ensamble de Michigan. Nadie lo tomó en serio. Nadie, excepto la gente que lo manejó. Porque Datsun tenía algo que los autos americanos de esa época no tenían en la misma medida. Confiabilidad real. No la confiabilidad que anunciaban en los comerciales. La confiabilidad que se siente cuando arrancas el motor un martes lluvioso de enero y el auto responde sin drama, sin queja, sin sorpresas desagradables. La que se siente cuando llevas 3 años manejando el mismo vehículo y nunca has tenido que remolcarlo. Esa clase de confiabilidad construye algo que ninguna campaña publicitaria puede comprar directamente. Construye conversaciones. Construye recomendaciones de vecino a vecino, de compañero de trabajo a compañero de trabajo. Y esas conversaciones acumuladas durante años construyeron la reputación de Datsun en América ladrillo por ladrillo, auto por auto, cliente satisfecho por cliente satisfecho. Para finales de los años 60 Datsun ya no era una curiosidad. Era una opción real para millones de compradores que habían aprendido por experiencia propia que el tamaño de un auto no determina su calidad. Y lo más importante, habían aprendido a confiar en ese nombre. En esas 6 letras que al principio no significaban nada y que con el tiempo se convirtieron en una promesa cumplida una y otra vez. Pero el verdadero momento que cambió todo llegó en 1970. Y cuando digo que cambió todo no estoy exagerando para hacer la historia más interesante. Estoy describiendo lo que realmente ocurrió. Datsun presentó el 240Z. Y con ese auto, de un solo golpe, reescribió lo que el mundo pensaba que era posible en términos de valor por dinero en el segmento deportivo. El 240Z era hermoso. No bonito en el sentido genérico de la palabra. Hermoso de verdad. Con líneas largas y fluidas, una silueta que parecía diseñada por alguien que había estudiado los mejores autos deportivos europeos y había decidido superarlos. Tenía un motor de 6 cilindros en línea, 2.4 litros de desplazamiento, 151 caballos de fuerza. En papel eso suena técnico y frío. En la carretera se sentía como una revelación. Y costaba $3.426. Para ponerlo en perspectiva, el Jaguar E-Type, el auto con el que más se le comparaba en términos de diseño y desempeño, costaba casi el doble. Las revistas especializadas perdieron la cabeza. Los compradores respondieron con una claridad que no dejaba lugar a dudas. En su primer año completo de ventas, Datsun vendió más de 16.000 unidades del 240Z solo en Estados Unidos. Para 1975 la cifra acumulada superaba las 150.000 unidades.
Pero más allá de los números, el 240Z hizo algo que ninguna cifra de ventas captura completamente. Cambió la conversación entera sobre lo que significaba ser japonés en la industria automotriz. Antes del 240Z los autos japoneses eran prácticos, económicos, confiables y un poco aburridos. Después del 240Z eran todo eso y además eran cool. Ese cambio de percepción no tiene precio. Y Datsun lo logró con un solo modelo, en un solo año, sin necesitar décadas de historia deportiva ni un apellido europeo que respaldara el linaje. La crisis del petróleo de 1973 terminó de hacer el trabajo. De la noche a la mañana los enormes motores americanos que habían sido símbolo de libertad y prosperidad se convirtieron en una carga insostenible. Las filas en las gasolineras podían durar horas. El precio de la gasolina se cuadruplicó en cuestión de meses. Y ahí estaba Datsun, tranquilamente ofreciendo autos que rendían 30 millas por galón cuando los americanos tenían suerte de sacarle 12 a sus vehículos. No fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de años de ingeniería disciplinada, de una filosofía de diseño que priorizaba la eficiencia sin sacrificar la funcionalidad. Y el mercado americano lo recompensó de una manera que pocos hubieran predicho una década antes. Para finales de los años 70 Datsun vendía más de 500.000 de autos por año en Estados Unidos. 500.000. El nombre estaba en vallas publicitarias, en autos de carreras, en las calcomanías del parachoques de propietarios satisfechos de costa a costa. Había clubes de entusiastas dedicados exclusivamente a los modelos Datsun. Había comunidades enteras construidas alrededor de la marca. La gente no solo compraba Datsun. Se identificaba con Datsun. Esa distinción es crucial porque es exactamente lo que hace que lo que viene después sea tan difícil de comprender. Porque una cosa es perder clientes que simplemente prefieren tu producto por precio o características. Eso es competencia normal, esperada, sana. Pero otra cosa completamente distinta es perder personas que sienten que la marca forma parte de quienes son. Que la llevan en la calcomanía del parachoques no como publicidad sino como declaración de identidad. Esas personas no te abandonan por una oferta mejor. Solo te abandonan cuando tú decides abandonarlas primero. Y eso fue exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. En 1981 los ejecutivos de Nissan miraron todo lo que Datsun había construido en América y tomaron una decisión que en papel tenía cierta lógica corporativa y en la realidad fue un desastre de proporciones históricas. El problema que identificaron era real, hay que reconocerlo. En Japón los autos se vendían bajo el nombre Nissan. En Estados Unidos y otros mercados de exportación se vendían como Datsun. En algunos países los dos nombres coexistían simultáneamente en el mismo mercado. Desde una perspectiva de administración corporativa global eso era un dolor de cabeza legítimo. La respuesta que encontraron fue unificar todo bajo el nombre Nissan. Suena razonable. Suena eficiente. Suena exactamente al tipo de decisión que se toma en una sala de juntas cuando los números en una presentación parecen más reales que las personas que compran tus productos. Lo que esa lógica ignoró completamente fue esto: Datsun tenía un reconocimiento de marca del 85% entre los compradores de autos en Estados Unidos. 85%. Nissan tenía un reconocimiento de marca de aproximadamente 2%. 2. Y Nissan hizo sus propios estudios. Tenían esos números frente a ellos cuando tomaron la decisión. No fue ignorancia. Fue algo mucho más perturbador. Fue la convicción de que sabían más que sus propios clientes. De que la eficiencia corporativa era más importante que la lealtad ganada con 20 años de promesas cumplidas. Y esa convicción les costaría $1.000 millones, 15 años de reconstrucción y una comunidad entera de propietarios que sintieron, con razón, que la marca que amaban había decidido que ellos ya no importaban tanto como un organigrama global más ordenado. La transición se ejecutó de manera gradual entre 1981 y 1984. 3 años durante los cuales el nombre Datsun fue desapareciendo lentamente de los distribuidores americanos, reemplazado pieza por pieza, letrero por letrero, por el nombre Nissan. La campaña que diseñaron para manejar el cambio tenía un nombre que con el tiempo se volvería irónico: Datsun somos conducidos a Nissan. Gastaron fortunas en publicidad intentando explicar a los consumidores que Nissan era Datsun y Datsun era Nissan y que todo seguía exactamente igual excepto por las letras en el cofre del auto. El problema fundamental es que en marketing el nombre no es un detalle menor que se puede intercambiar sin consecuencias. El nombre es el ancla. Es el punto de entrada a todo lo que una marca significa. Es la palabra que activa en el cerebro del consumidor una cadena entera de asociaciones construidas con años de experiencias, recomendaciones y recuerdos. Cambiar ese nombre no es como cambiar el color de una etiqueta. Es como pedirle a alguien que empiece a llamar de otra manera a algo que quiere profundamente, porque administrativamente es más conveniente. La confusión entre los compradores fue inmediata y documentada con precisión.
Los distribuidores reportaban clientes que llegaban preguntando por los Datsun y miraban con desconfianza las insignias de Nissan. Algunos asumían que era una marca completamente diferente. Otros simplemente salían a buscar un Toyota o un Honda, marcas cuyos nombres reconocían y en las que confiaban. Marcas que habían tenido la sabiduría de no destruir su propia identidad en nombre de la coherencia corporativa. El daño empezó a acumularse desde el primer día. Y nadie en Tokio parecía entender exactamente qué tan profundo iba a ser. Las consecuencias en números fueron brutales y documentadas. Entre 1982 y 1987 Nissan perdió entre un 20 y un 30% de su volumen de ventas en el mercado americano. No por culpa de la competencia. No porque sus autos fueran técnicamente inferiores. Sino porque los compradores no reconocían el nombre y la desconfianza llenó el vacío que la familiaridad había dejado. Toyota no cambió su nombre durante ese periodo. Honda no cambió su nombre. Ambas marcas siguieron creciendo con consistencia durante exactamente los mismos años en que Nissan perdía terreno. La coincidencia es demasiado perfecta para ignorarla. Pero más allá de los porcentajes y las cifras de ventas, hubo un daño que ninguna hoja de cálculo captura completamente. El daño a la comunidad que Datsun había construido durante décadas. Piensa en lo que significa ser propietario de Datsun en 1984. Has manejado esa marca durante 15 años. Has convencido a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo de que compren uno. Tienes una calcomanía en el parachoques. Conoces a otros propietarios con los que compartes consejos de mantenimiento y rutas de fin de semana. Y un día entras al distribuidor y el vendedor te dice que Datsun ya no existe. Los autos son iguales. Los hace la misma gente en la misma fábrica con los mismos procesos. Pero el nombre, la identidad, el punto de referencia alrededor del cual habías construido parte de tu identidad como conductor, ese ya no está. La pregunta que muchos se hicieron en ese momento fue simple y devastadora para la empresa: si ellos pueden borrar esto tan fácilmente, ¿cuánto les importaba realmente la relación que creíamos tener? Lo que hace esta historia verdaderamente fascinante es que Nissan sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hizo de todas formas. No es el caso de una empresa que tomó una decisión con información incompleta y pagó el precio de su ignorancia. Es el caso de una empresa que tenía todos los datos, que sus propios estudios le gritaban la respuesta correcta, y que eligió ignorarlos porque la lógica corporativa se sentía más sólida que los números de reconocimiento de marca. La justificación interna seguía un razonamiento que sonaba coherente en abstracto. Sí, habrá confusión inicial. Sí, perderemos algo de terreno a corto plazo. Pero a largo plazo tener una marca global unificada valdrá cada centavo del costo de transición. Ahorraremos en marketing internacional. Tendremos una identidad corporativa más limpia. Eventualmente todo el mundo sabrá quién es Nissan. Lo que esa proyección no contempló fue cuánto tiempo tomaría ese eventualmente. La respuesta resultó ser 15 años. 15 años para que el nombre Nissan alcanzara en América el nivel de reconocimiento y confianza que Datsun ya tenía construido en 1981. 15 años de reconstruir desde cero algo que existía, funcionaba perfectamente y generaba lealtad genuina. Y durante esos 15 años, cada dólar gastado en explicar quién era Nissan era un dólar que no se gastó en ingeniería, en innovación, en los productos que realmente hacen crecer a una empresa. El costo total del proceso, sumando la inversión en la campaña de transición, las ventas perdidas, la participación de mercado destruida y los distribuidores que no sobrevivieron al periodo de contracción. Algunos analistas lo estiman en más de $1.000 millones. $1.000 millones para llegar al mismo lugar donde ya estaban. Solo que 15 años después. Hay un detalle en esta historia que pocas veces se menciona pero que dice más sobre la naturaleza del error que cualquier cifra de ventas. Cuando Nissan tomó la decisión de eliminar Datsun, los ingenieros y diseñadores que habían construido esos autos no cambiaron. Las fábricas no cambiaron. Los procesos de control de calidad no cambiaron. El compromiso con la confiabilidad y la eficiencia que había definido a Datsun durante décadas no cambió. Lo único que cambió fue el nombre en el cofre del auto. Y sin embargo, en la mente de millones de compradores americanos, todo había cambiado. Eso es lo que hace tan poderosa y tan perturbadora esta historia. Revela que una marca no es un producto. Es una relación. Y las relaciones no funcionan con lógica corporativa. Funcionan con consistencia, con confianza y con el respeto implícito de no cambiar las reglas del juego cuando la otra persona ya se comprometió. Nissan rompió esa relación unilateralmente. Y los compradores respondieron de la única manera que tienen disponible cuando una empresa los decepciona: dejaron de comprar. No todos de golpe. No de manera organizada ni coordinada. Simplemente, cuando llegó el momento de elegir un auto nuevo, muchos de ellos miraron la insignia de Nissan, no reconocieron nada en ella y eligieron algo familiar. Algo que no les pedía que empezaran de cero emocionalmente.
Algo que no les hacía sentir que la lealtad que habían construido durante años había sido descartada con la misma facilidad con que se cambia un letrero en la entrada de un distribuidor. Eso es lo que Nissan no entendió. Y es lo que le costó más caro de todo. La historia tiene un primer epílogo que dice mucho sobre el poder persistente de una marca bien construida. En 2012, 31 años después de haber eliminado el nombre, Nissan lo resucitó. No en América sino en mercados emergentes como India, Indonesia y Rusia. La idea era crear una línea de autos económicos para compradores primerizos, separada de la línea principal de Nissan que para entonces se posicionaba en un segmento más premium. Era, aunque nadie en la empresa lo dijera con esas palabras, un reconocimiento implícito de algo importante. El nombre Datsun todavía tenía valor. Que después de 3 décadas de silencio absoluto, esas 6 letras seguían siendo un activo. Seguían evocando algo positivo en la memoria colectiva. Seguían siendo suficientemente poderosas como para justificar una inversión y una estrategia de relanzamiento. Piensa en lo que eso significa. Una marca que fue eliminada deliberadamente en 1981 todavía generaba suficiente resonancia en 2012 como para que la misma empresa que la mató decidiera desenterrarla. Eso no es nostalgia trivial. Eso es evidencia concreta de que lo que Nissan destruyó en los años 80 tenía un valor que ningún balance general supo cuantificar correctamente en su momento. El problema fue que incluso ese segundo intento llegó demasiado tarde y con demasiado poco compromiso. Los modelos lanzados bajo el nombre Datsun en esos mercados emergentes no lograron replicar la magia del original. Las ventas fueron decepcionantes. Y para 2022 Nissan anunció que discontinuaba Datsun nuevamente. Por segunda vez en 40 años, la misma empresa tomaba la misma decisión de enterrar el mismo nombre. Pero aquí está la parte de la historia que los comunicados corporativos no pueden controlar. Mientras Nissan firmaba el segundo certificado de defunción de Datsun, algo seguía ocurriendo en garajes y estacionamientos y pistas de carreras alrededor del mundo. Los entusiastas del 240Z, del 260Z, del 280Z seguían reuniéndose con la misma devoción de siempre. Seguían restaurando autos con décadas de historia con el cuidado meticuloso de alguien que preserva algo genuinamente precioso. Seguían pasando el conocimiento técnico y la pasión por la marca de generación en generación. Los clubes de Datsun todavía se reúnen. Las comunidades en línea dedicadas a los modelos clásicos siguen activas y en muchos casos están creciendo. Los precios de los Z originales en el mercado de autos clásicos han subido consistentemente durante años. Un 240Z bien conservado vale hoy considerablemente más de lo que costó nuevo. La marca que Nissan intentó enterrar 2 veces resulta ser extraordinariamente difícil de matar. Y la razón es simple aunque profunda. Nissan podía cambiar los letreros en sus distribuidores. Podía rediseñar sus emblemas y reimprimir sus materiales de marketing. Podía dejar de fabricar autos bajo ese nombre. Pero no podía entrar en la memoria de las personas y borrar lo que Datsun significaba para ellas. No podía eliminar el recuerdo del primer auto que alguien compró con su propio dinero. No podía borrar la conversación que un padre tuvo con su hijo en el garaje mientras cambiaban el aceite juntos. Esos momentos no tienen logotipo corporativo. Pertenecen a las personas. Y las personas los guardan con una fidelidad que ninguna decisión ejecutiva puede deshacer. Y ahí está la lección más profunda de toda esta historia. Los ejecutivos que tomaron la decisión en 1981 pensaban que una marca era algo que una empresa posee. Un activo en el balance general. Una línea en el presupuesto de marketing. Algo que se puede crear, modificar o eliminar con la misma facilidad con que se aprueba un cambio en el organigrama. Estaban equivocados de una manera fundamental y costosísima. Las marcas no viven en las oficinas corporativas. Viven en la memoria de las personas. En la historia del primer auto que alguien compró con su propio dinero. En el orgullo silencioso de manejar algo que sabías que era bueno no porque la publicidad te lo dijera sino porque lo habías comprobado tú mismo kilómetro a kilómetro, año tras año. Eso no se borra con un memo corporativo. Takashi Ishihara, el presidente de Nissan que impulsó el cambio de nombre, se retiró en 1985. Sus sucesores heredaron años de trabajo difícil para reconstruir lo que él había decidido destruir. Su decisión hoy se estudia en escuelas de negocios como ejemplo clásico de cómo no manejar una transición de marca. No es el legado que nadie quisiera dejar. Nissan hoy es una empresa exitosa. Fabrica buenos autos. El Z actual, en su 7ª generación, es un sucesor digno del 240Z que cambió todo. Pero existe una versión de la historia en la que nunca cometieron ese error. Una versión en la que Datsun sigue siendo uno de los nombres más queridos en la historia automotriz americana. Esa versión no ocurrió porque alguien confundió eficiencia corporativa con inteligencia de negocios. Y esa confusión les costó $1.000 millones y 15 años. La próxima vez que alguien te diga que un nombre no importa, cuéntale esta historia.
Porque los nombres no son etiquetas. Son promesas. Y romper una promesa siempre tiene un precio.